Seguimos en Futuro Regional, estamos con los doctores José Luis Giacometti, Adrián Ruiz, José Ferrara. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, como todos ustedes saben, la semana pasada la Presidenta de la Nación descabezó a la Secretaría de Inteligencia, echó a 2 pingüinos, luego pidió la renuncia de otro conspicuo espía, Stiuso, creo que es el apellido, que tuvo, me acuerdo que adquirió popularidad en la época en que Gustavo Vélez era ministro de Justicia, porque hizo público su identidad. Yo no sé si eso no está penado por ley, pero quería preguntarles, por algunos artículos que he leído últimamente, la estrecha vinculación que hubo, al menos desde Carlos Menem a la fecha, entre la ex-CIDE, ahora la Secretaría de Inteligencia, y los jueces federales. Adrián, ¿es realmente así? ¿Los jueces federales, cuando quieren activar una causa, reciben información de los servicios de inteligencia? ¿Son los jueces federales empleados de la ex-CIDE, ahora Secretaría de Inteligencia? Bueno, en principio trabajan conjuntamente en muchas causas y eso me parece normal y hasta me parece racional. En ciertos casos son verdaderamente complicados de analizar. ¿Vos te acordás de la Orden del Martillo? Sí. Que los jueces federales trabajarían para la CIDE o para otro servicio de inteligencia extranjero. Sí, sí. Eso siempre me quedó una gran duda. Nos merecemos un debate, pero sobre todo una investigación para saber qué función tiene la CIDE. La CIDE ha tenido posiciones que realmente no hay ningún Estado que no pueda tener un servicio de inteligencia, pero también tenemos que discutir para qué queremos un servicio de inteligencia. A mí no me interesa que tenga un servicio de inteligencia para saber qué va a comer Massa o si Cristina esta noche va a hablar con Scioli o va a hablar con Randazzo. Eso realmente me parece que es una forma de obtener información para apretar a los políticos. Volviendo al tema judicial, que es el tema que vos lo ponés en la palestra, no considero que los jueces son empleados de la CIDE, pero a veces hay tantas asociaciones que terminan siendo, o tan promiscuos que terminan siendo socios. Socios en diferentes puntos, que realmente debe ser intolerable un Estado de Derecho. José, apelo a toda tu experiencia como policía, porque se habla mucho que, en el sentido de que ahora, con este descabezamiento de la Secretaría de Inteligencia, todo el aparato de inteligencia, todo el sistema de inteligencia ha recaído en manos del general Milani, que es un experto precisamente en inteligencia. Corregime si la ley prohíbe al ejército hacer inteligencia interna. Sí, la ley en realidad, vamos a empezar por algo. Milani es un hombre especializado dentro de la fuerza en el arma de inteligencia. Inteligencia es un arma dentro del ejército, dentro de la fuerza, es un arma, es una determinada, como uno dice, un hombre de combate, un hombre de ingeniería, un hombre de inteligencia. ¿Qué es lo que hace las centrales de inteligencia? Cada fuerza tiene una central de inteligencia, o un servicio de inteligencia, que permite analizar dentro de la fuerza cada uno de los aspectos que tienen internacionalmente, si es ejército, policialmente, si es traer información dentro del interior, o de gendarmería, que trabaja con toda la zona, la región propia que tiene caracterizado dentro de la ley. Eso es por ley. La CIDE es un servicio de inteligencia del Estado, que su misión es justamente trabajar interna y externamente reuniendo información o inteligencia, analizándolo, haciendo los cuadros de inteligencia, a los fines de que el Estado esté enterado de todo lo que pasa, interior y exteriormente. Cada embajada, cada consulado en el exterior tiene hombres de la CIDE, cada destacamento, cada lugar dentro del país tienen hombres de la CIDE, que van a tratar de instrumentar a través del conocimiento general y a través de un montón de elementos que van reuniendo, cómo se están manejando las sociedades, con lo cual se puede analizar desde estadísticas electorales, desde movimientos de determinados grupos, que puedan perjudicar el normal desempeño del Estado, ¿no es cierto?, pero no como un elemento político opositor, sino como un elemento que pueda tocar de alguna manera la defensa propia del Estado. Estamos hablando de defensa propia del Estado. Después, como todo ser humano y como todo hombre, tenemos debilidades.
como todo hombre que tiene debilidades, muy posiblemente cualquier servicio de inteligencia termina realizando o otorgando determinada información que debe reunirse para defender al Estado y lo que no se tiene que desechar, reúne esa información y se la da de alguna manera a su superior, y sus superiores le entregarán al poder político de turno, con lo cual estarían siendo un poco cambiando la realidad de lo cuales son las funciones del servicio de inteligencia. El servicio de inteligencia, ya vuelvo a repetir, es para cada arma, es avanzar sobre todo lo que es política exterior o interior en lo que es la parte policial, que la policía tiene que traer el dato, que después le permita al hombre de investigaciones seguir investigando un poco más profundamente sobre determinadas cosas. En la realidad, en los estados, los de que tienen el poder en la mano, que son los candidatos que manejan el gobierno, utilizan determinada información de esa para, de alguna manera, controlar a la oposición. José, escuchándolo al doctor Giacometti, me venía a la memoria entonces la CIDE no fue capaz de prever, por ejemplo, el atentado a la AMIA. Se había producido el atentado a la Embajada de Israel en 1992, 2 años después. Ni que hablar lo del hijo de Carlos Menem, claro, bueno, pero ese es un tema que aún no ha sido resuelto. La pregunta es, como abogado, fundamentalmente hombre del derecho, dentro del Estado de Derecho, ¿se puede controlar una estructura como la Secretaría de Inteligencia? Por supuesto que sí. El tema es lo que decía Adrián, o sea, la palabra inteligencia siempre da resquemor de decirlo, y el ciudadano sin conocimiento, cuando le dicen de un servicio de inteligencia, se incline más a que no exista, a que exista. En realidad me parece que es importante que exista, pero lo fundamental, lo que decía Adrián, es para qué se usa esa información. Y lo que decía José Luis, bueno, ni que hablar, más allá que conoce mucho más el tema que nosotros. O sea, si se usa como en beneficio de lo como, por ejemplo, como para prevenir lo de la AMIA, obviamente, ¿qué Estado no va a querer tener un buen servicio de inteligencia? Ahora el tema, si nosotros lo usamos para extorsionar a futuros candidatos, para extorsionar a futuras personas o para desvirtuar la información que se tiene, me parece que es terriblemente dañina. Y me parece que ahí se basa todo el eje del servicio de inteligencia. No solamente lo de la AMIA, ni siquiera cuestiones mínimas que se ha tenido, que incluso después, como ya sale por internet, que se ha habido desmanes y hasta muerte, cuando se sabía de antemano dónde se iban a reunir, qué es lo que iban a hacer, hacia qué punto iba a haber, que iban a ir hacia el obelisco, y ni siquiera se ha intentado, por ejemplo, disminuir los focos de personas y empezar a minimizarlo como para poder controlarlo. Me parece que se le está dando un uso mal, y contestando a tu pregunta, obviamente que se puede controlar. Como todo servicio, puede ser fácilmente controlable. El tema está si se quiere controlar. Estos conceptos... Perdón, ¿cómo que si se quiere controlar? Yo no creo que haya ningún presidente en la República Argentina, al menos, o en el mundo, que no desea tener bajo control a su servicio de inteligencia. El tema es que no lo use en beneficio propio también. Ahí está, también hay una autonomía también del servicio de inteligencia, tiene una autonomía desde años. Claro, perdón, eso también... Sí, porque yo recuerdo, reitero lo que dije hace un minutito, lo que dijo Gustavo Vélez en su momento, que Stiuso le estaba armando un Ministerio del Interior, algo así paralelo. Por eso... Hay una autonomía de los servicios de inteligencia, pero no solamente Argentina, sino en todo el mundo. La CIA también tiene... yo no creo que Obama acepte las torturas y la CIA torturaba. Hay que tener en cuenta que son estructuras burocráticas que dejan de servir a un Estado, sino para lo único que persiguen es defender su propia estructura. Sí. La CIA está más preocupada en la CIA que en Estados Unidos, y eso es un gran problema. Y hay dos conceptos fundamentales que tenemos que saber del Estado de Derecho. Uno es eficiencia y otro es justicia. Sí. Justicia siempre tiene que primar sobre eficiencia. ¿Entendés lo que te digo? Sí, a ver. Es preferible pecar por ineficaz o ineficiente que por injusto. Y parece que son las mismas cosas, pero ¿vos te imaginás sufriendo el costo de la injusticia? ¿Te imaginás estar en este momento en prisión por un delito o por una acción que no cometiste? Sí, claro.
Y ahí te das cuenta que es mejor que cuando dice no, es preferible que un delincuente recupere libertad por ineficiencia que meter a una persona inocente por una cuestión de justicia. El servicio de inteligencia tiene que defender el Estado y tiene que eliminar esa autonomía. Su lucha del Estado de Derecho es contra esa autonomía. Ferrara dice, ¿lo puede dominar? Sí, bueno, pero la mejor forma de dominarlo es eliminar esa autonomía, que depende de un Estado de Derecho. Sí, clarísimo. Y como dependiente de Estado de Derecho, el servicio de inteligencia se amolda. Cuando uno lo deja hacer, porque cuando yo le hago hacer una investigación ilegal, también le estoy dejando hacer que haga otras cosas. Sí, claro. Después, claro, no se puede controlar. Le perdió el respeto al poder político. Ahora, José, en el caso particular de la Presidenta de la Nación, al designar a Oscar Parrilli, un hombre de su extrema confianza en la Secretaría de Inteligencia, me parece lógico en el sentido de que puso precisamente en ese cargo a alguien de su más absoluta confianza. Supongo que se va a rodear de gente capaz. Yo no sé si Parrilli sabe algo de espionaje. Bueno, pero quiere decir, primeramente no sé si espionaje. Yo creo que lo primero que quiso significar con esto es que pongo a alguien de mi confianza para que sea el hombre que me asesore a mí en muchas cosas. Pues yo estaba por hacer un comentario y creo que va a tener referencia con esto. Acá vemos, siempre decimos, la policía comete un abuso de autoridad y había que controlarla por los abusos de autoridad que cometía cuando producía bla, 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 bla. Nunca se dijo, o sí se dijo en algún momento, que los servicios de inteligencia, los servicios de informaciones, lo que hacen es cometer abuso de autoridad. Pero no nos olvidemos una cosa, el abuso de autoridad que cometen ellos, o que comete la policía, es porque el poder político permite que se realice el poder de autoridad o el abuso de autoridad porque es a conveniencia del poder de turno. Pero vos me decís, recién la Presidenta designó al hombre de confianza de ella. ¿Para qué? Para que ella pueda dar una orden y ese hombre de confianza pueda hacer de su riñón, pueda ser lo más confidente y pueda darle toda la información que ella necesita, sin tomar en cuenta a lo mejor que alguna información de esa podría estar en contra de su propio gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Que posiblemente ese hombre está predispuesto a cometer un abuso de autoridad por sobre sus hombres, porque la Presidenta de alguna manera le exige a él, por un abuso de autoridad de la Presidenta, que le dé una información que no tiene por qué llegar o no se tiene por qué realizar esa búsqueda. Lo que tiene que hacer inteligencia es buscar algo internacional, no lo interno. Posiblemente CIDE salga a buscar a través de ese hombre que pone la Presidenta los elementos internos, que sean quizás de cómo se va desenvolviendo, qué es lo que no se va desenvolviendo o cómo se desenvuelve la oposición. Y ahí entraríamos en un abuso de autoridad. O quizás, José, el objetivo último sea que toda la inteligencia quede centralizada en la figura del general Milani. ¿Y qué opinión te merece a vos la figura de Milani? Porque provocó una polémica muy, muy grande. No, es una persona que sabe sobre inteligencia, como te lo decía José Luis, que José Luis sabe mucho más que nosotros sobre el tema, pero bueno, me parece que lo fundamental, yo me acordaba mientras hablaban, un ejemplo muy tonto, pero bueno, me acordaba de la gelatina, ¿vio? Cuando echa la gelatina copia la estructura donde sí, cae, o sea, si es cuadrado sale cuadrado, si es con forma sale con forma. En realidad acá, como toda estructura de poder que sí no deja de ser eso, responde a directivas claras. En la medida que las directivas sean claras y que no vayan en función de que se cree una autonomía como dijo Adrián, me parece que es todo muy fácil controlable y es necesario tenerla. En la medida que nosotros demos distintos discursos y Milani tenga alguna ultra intención, nos vamos a ver en problemas. El debate va a ser la plata. Sí. ¿Cuánta plata maneja el CIDE? Y bueno, los fondos reservados, por eso es otra cuestión que cuando haya en otro momento lo podemos analizar. Ese es uno de los puntos que analizar. Ahora, si les parece, hacemos una muy breve pausa, estimado director, y luego continuamos con Futuro Regional. Astor Delivery Café en el centro de Rosario.
Desayunos y meriendas, completos, clásicos y light, minutas y platos ejecutivos gourmet. Consultar menú del día. Hace tu pedido al 679-9898. Astor Delivery Café en el centro de Rosario. Peatonal Córdoba 984. Far One, la número 1 en descuentos. Córdoba 977. Envíos a domicilio 448-1444. Vos también podés ser parte de Radio Gran Rosario y tener tu propio programa. Ingresá a www.radiogranrosario.com o .com.ar e informate. Queremos conocer tu propuesta. Rosario 88.9 Radio Gran Rosario. El sonido que buscas. Club Policial Rosario te invita a disfrutar sus instalaciones en Ricardone, hasta con un 30% de descuento. Cabañas, piscina, cancha de fútbol, espacios verdes con parrilleros, polígono para aire comprimido, también salón de eventos. Club Policial, consultá en Entre Ríos 251 o al teléfono 0341 424 3949. Club Policial Rosario, pasá un verano en familia. Te esperamos. Seguimos en Futuro Regional, estamos con los doctores Adrián Ruiz y José Luis Giacometti. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Adrián, es común que la gente, un buen porcentaje del pueblo argentino piense con respecto a los delincuentes que se pudran en la cárcel porque nos arruinaron, sobre todo las víctimas, que se queden en la cárcel todo el tiempo que sea posible. Y en un trabajo que pude leer en las últimas horas por Google, leí que los medios de comunicación fogonean esta manera de ver la seguridad, que pasen el resto de sus días en la cárcel, y hay unas características fundamentales. Por ejemplo, la reiteración obscena de imágenes morbosas. Por ejemplo, hacer creer a la gente que el problema de la inseguridad no tiene solución y que es un problema que es de por vida. El sensacionalismo como modalidad discursiva de la argumentación. Es decir, que para convencer a la sociedad que la cárcel es el único lugar al que pueden ir los delincuentes y que la respuesta al aumento de crímenes son leyes más duras y con mayores penas. ¿Vos crees que esto, en cierta manera, pueda responder a la criminalidad mediática? En fin, ¿vos crees que esto es un problema ideológico en el fondo? Sí, es la criminalidad mediática. La criminalidad mediática construye un delincuente y diluye a otros delincuentes. La criminalidad mediática selecciona. Por ejemplo, nunca el narcotraficante, que es una persona que vive en una villa de emergencia, que atiende a través de una ventanita el búnker y vende droga. Eso es narcotraficante para la criminalidad mediática. No lo es la agencia de Porsche que se encuentra al lado de un shopping que le está levando el dinero del narcotráfico. ¿Pero por qué no lo es? Porque si hablamos del sentido común, sí, es más traficante que le lava el dinero con su agencia de Porsche al lado del shopping que el delincuente, que la persona que está en un búnker. ¿Pero por qué viene esa lección? Esa lección viene porque la criminalidad mediática se nutre publicitariamente del agenciero de Porsche o de cualquier otro vehículo de alta gama y no se nutre de del estereotipado como delincuente villero de los barrios pobres excluidos. Por eso hay que tener en cuenta que cuando vamos a formar la idea, la figura del enemigo, porque la criminalidad mediática dice nosotros o ellos, no sé si vos te diste cuenta, sí. Me van a pegar un tiro, me van a matar en cualquier momento, dice el periodista, se desespera ante una situación que quizás nunca le ocurra. Porque si vamos a ver quién son las mayores víctimas de delitos graves, son gente excluida. Los barrios pobres o excluidos son donde más demora la ambulancia, los barrios pobres y excluidos son
donde más demora en llegar la policía, y es donde la mayor cantidad de víctimas de armas de fuego, de armas blancas, llegan a los hospitales. Entonces, la criminalidad mediática responde a un sentido, a una coherencia, que es la coherencia de empresa. La empresa crea un producto, el producto es el delito y el delincuente. A través de eso negocia con el Estado político, porque nosotros que desde la Cámara de Abogados Penalistas y desde el Foro Carrara, y lo dijimos en su momento en el Instituto de Derecho Penal, el derecho penal es selección, y sobre esto existió hace 100 y pico años un positivismo criminológico que hemos hablado, Garófalo, Lombroso, Ferri, que seleccionaban quién iban a ser las personas que iban a ir preso. Eso fue una asociación de la vieja policía con los médicos. Ahora, esa asociación de policía y los médicos se ha quedado sin un sustento. ¿Por qué? Porque la policía quedó desprestigiada por su servicio al poder político. Los médicos quedaron desprestigiados después de Auschwitz. Sí. ¿Qué queda? ¿Quién le puede dar legitimidad? ¿Quién puede estar con la musiquita dando con temas que interesa? ¿Quién es? Los medios de comunicación. Y ahí se construye la criminalidad mediática. Y José, yo cuando veo en muchos programas de televisión que se trata este tema de la inseguridad a manera de show, ¿vos crees que eso que eso ayuda a resolver el problema? No, ¿Es contraproducente? Eso no ayuda a conducir, a solucionar el problema. Ahí hace muchos años, cuando hice el primer curso de droga, estoy hablando de muchos años, cuando apenas empezaba a vislumbrar lo que era la droga, un viejo profesor, comisario general retirado ya y fallecido inclusive, decía siempre una palabra, que a medida que iba avanzando la droga, que iba empezando a aparecer la droga en muchos de los aspectos de la sociedad, que era muy poquita en ese entonces, la droga la manejaba determinadas personas muy adineradas de la ciudad de Rosario, por ejemplo, de la provincia de Santa Fe o del país mismo, que usaban droga de muy buena categoría, muy buena calidad. Decía que cuando esto se empiece a generalizar va a ser incontrolable, pero va a ser incontrolable no por el hecho de que no se va a poder controlar el consumo, no se va a poder controlar la producción, sino porque la misma droga, para poder vender más, va a empezar a utilizar distintos elementos. Por ejemplo, vamos a hacer la gran campaña ante la droga pagada por la agencia Piripipí, venta de automóviles de lujo. Vamos a aplicar de que el señor fulano de tal, gran artista va a colaborar con su campaña contra la droga, contra el SIDA, Pero en realidad lo que están haciendo es que esa gente que está haciendo esa campaña muchas veces va a ser la que está directamente involucrada obteniendo ganancia directa de la droga. Después, más adelante, cuando uno va creciendo y va leyendo y va viendo lo que va pasando en el mundo, nos encontramos, por ejemplo, con lo que pasó con Colombia. Y encontramos que los grandes carteles de la droga subvencionaban canchas de fútbol, subvencionaban escuelas, en lugares de recuperación de adictos. Si estudiamos en las zonas de aquí de Rosario, con la muerte de Cantero, apareció una cancha de fútbol con la figura de Cantero porque era el que subvencionaba la cancha de fútbol. Entonces nos preguntamos, ¿por qué hacen todo eso? Porque es la forma de invertir el dinero en que la sociedad crea que le está colaborando con ellos y los medios de prensa entran en la misma, porque los medios de prensa, o sea, los medios mediáticos, toman a esa gente que va abonando grandes sumas de dinero en grandes publicidades, toma esas publicidades, la esparcen, la distribuyen, y son las grandes campañas antidroga y anticonsumo y anticonsumo de alcohol y de droga y de todo lo que ustedes quieran, y en realidad lo que estamos haciendo es fomentándolo más. ¿Para qué? Para que algunos ganen con los que pierdan otros. Cuando muchas veces combatimos el cigarrillo, decimos el cigarrillo mata, sí. Y decimos el cigarrillo mata y lo prohibimos fumar dentro de un bar. Entonces, por ejemplo, encontramos un lugar donde decimos vamos a fumar marihuana al aire libre porque es libre. ¿No estamos también fomentando fumar con eso? Sin embargo se fomenta la marihuana para que se fume en parques libres,
que sea libre la persona que quiera fumarlo. ¿Por qué si yo quiero fumar cigarrillo no puedo? Entonces ahí nos empezamos a encontrar y a ver cómo lo mediático pesa en el balance de las ganancias y las pérdidas, como decía recién Adrián. Sí. No decimos, perseguimos al del búnker, pero no perseguimos al que vende el Porsche, o el que vende la Ferrari, o al que compra departamentos sobre la costa. Y a lo mejor está vacío, cuando hay tanta gente que necesita vivienda en muchos lugares. Está muy claro. Adrián, ya muy rápidamente, para finalizar, ayer lo escuché a un precandidato presidencial, Sergio Massa, en el programa de Luis Majul. Cuando no solo él, pero los precandidatos en general, cuando tocan el tema de la inseguridad, son ideas generales. ¿Vos crees que realmente en el fondo saben lo que tienen que hacer? Muchos saben lo que tienen que hacer, pero no lo dicen, porque podría ser contraproducente a su campaña electoral. Creo que decir qué es lo que hay que hacer no es políticamente correcto, ya sea cualquiera de las ideologías que se tomen. Sí, en el ejemplo de Carlos Menem, cuando dijo que si yo hubiese dicho lo que iba a hacer en la campaña preelectoral en el 89, no me hubieran votado. Ese es uno de los problemas que a mí más me asusta, porque al no saber, está bueno que me digan, mira, yo voy a hacer esto y lo voy a cumplir, y aguantarse la que se viene, para bien o para mal de lo que yo opino. Pero me parece que en este punto la mayoría ya lo que hacen es dormir la pelota, quieren tratar de pasar sus 4 años, 8 años de gobierno sin que tener ninguna gran explosión y sostenerse a una asociación mediática y policial y que le sostenga el problema y que sea el problema del futuro. Pero nadie afronta el verdadero problema, que es resolver el problema de la seguridad a través de la política, a través de resolver el tema de la policía, porque la policía hay que resolverlo, no hay que hacerlo parte del problema, hay que resolver el problema de la policía. Seguro. Si no resolvemos y le vamos a usar de fusible, vamos a tener circo y barro para 100 años. Doctores Adrián Ruiz, José Luis Giacometti, muchísimas gracias, felices fiestas a ambos. Nos reencontraremos lo más rápido posible, Dios mediante, el año que viene. Ahora, si le parece bien, estimado director, hacemos una muy breve pausa y luego continuamos en Futuro Regional.